Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este módulo sobre negociación de CNC Capacita, en donde les vamos a hablar fundamentalmente sobre la negociación, los estilos, técnicas y estrategias de negociación. Como definición general, podemos decir que la negociación se puede definir como la relación que establecen dos o más personas en relación con un asunto determinado, con vista a acercar posiciones y poder llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todos ellos. La negociación se inicia cuando hay diferencia en las posiciones que mantienen las partes. Esto se da por sobreentendido porque si resolver o firmar un acuerdo, por ejemplo, entre dos o más partes, y todas las partes ya estuviesen previamente de acuerdo y solamente hubiese que coincidir en la formalidad de la concreción del acuerdo, no habría que establecer ningún proceso de negociación. Por lo tanto, la negociación de por sí se da por iniciada o se entiende por iniciada cuando surgen diferencias entre las posiciones que estas partes presentan, que estas partes defienden. Y por lo tanto, se requiere un proceso en el cual se logre de alguna forma llegar a un acuerdo en que ambas partes obtengan parte de lo que pretenden o obtengan una solución medianamente satisfactoria para lo que son los objetivos de cada una de ellas, establecidos previamente al inicio del proceso de negociación. La negociación busca eliminar estas diferencias que han surgido al inicio del proceso, ¿cierto?, de resolver un acuerdo, y normalmente lo hace acercando las posiciones en forma gradual hasta llegar a un punto aceptable para todos. Solo con que una de las partes no tuviera esta voluntad de entendimiento, no habría negociación. Si existe la necesidad de llegar a un acuerdo entre dos organizaciones o entre dos instancias dentro de una misma organización, ¿cierto? Entre dos jerarquías, entre dos unidades, entre dos servicios, y solo una de estas partes tiene voluntad de llegar a algún tipo de entendimiento y la segunda no tiene ninguna voluntad de transar en ninguno de sus planteamientos y no tiene la menor intención de entrar en un proceso de análisis en el cual se busque llegar a un entendimiento que favorezca a ambas partes, no va a haber negociación de ninguna especie. Una regla que debe presidir cualquier negociación y que facilita enormemente el poder llegar a un acuerdo es el respeto a la otra parte. Nosotros no podemos iniciar una negociación con la premisa de que en realidad la opinión de la contraparte no nos importa y lo único que buscamos en el desarrollo de este proceso de negociación es obtener aquellos objetivos que son importantes para nosotros. Siempre una negociación de alguna forma va a implicar la necesidad de ceder alguna porción de aquello que nosotros teníamos como objetivo inicial, de tal manera de transar en el respeto y el aprecio de las necesidades de la otra parte y lograr llegar a una solución que sea satisfactoria para ambos. Hay que tener muy claro que cuando se negocia uno, no se enfrenta con personas, sino que con problemas. Hay que buscar un acuerdo que satisfaga las necesidades de todos los implicados. ¿Cuáles son los riesgos de una negociación? El primer riesgo de una negociación, y quizá el más relevante de esto, es que la parte que se siente perdedora en la negociación, en caso de que esto efectivamente ocurra, porque puede pasar que existe una negociación en la cual ambas partes sientan que están plenamente satisfechas con el resultado, en lo que se entiende como una negociación con una definición de ganar-ganar. ¿Ah? Pero si tenemos una parte perdedora, una parte que se ha sentido perjudicada, una parte que ha sentido que no ha logrado incorporar al acuerdo final parte importante de lo que para ellos era relevante, puede ocurrir que esa parte perdedora decida no cumplir luego con lo acordado. Y esto es el principal elemento de riesgo al interior de una negociación. Luego puede ocurrir que la parte perdedora cumpla lo acordado, pero no esté dispuesta a negociar nunca más con quien la ha vencido, imposibilitando establecer relaciones económicas duraderas. La negociación debe basarse, por lo tanto, en un esquema de cooperación. Puede que esta forma de entender la negociación basada en la cooperación no sea compartida por la otra parte, que trata de imponer su estilo particular basado en la confrontación. ¿Cuáles son las características de un buen negociador? Y aquí hablamos de las características personales, tanto cuando se trata de un negociador único, como de los componentes de un equipo de negociación, cuando se entiende que quien va a realizar la negociación es un equipo conformado por varias personas que eventualmente pueden no presentar, ¿cierto?, toda esta batería de rasgos, pero que en la sumatoria de las potencialidades, en la sumatoria de las habilidades y competencias de cada uno, cumplen con la mayoría de estas características.
A un negociador, obviamente, le tiene que gustar negociar. ¿Ah? Tiene que ir a la negociación motivado, ¿cierto?, por tratarse de un tipo de actividad para la que siente que tiene habilidad y para la cual está, ¿cierto?, intrínsecamente motivado por características personales en las cuales él reconoce una habilidad que posee para desarrollar esa tarea en particular. Un negociador es entusiasta y ágil. Es siempre un gran comunicador, es una persona que es capaz de dar a entender una idea en pro de la obtención de un objetivo. Es persuasivo y tiene una gran autoconfianza. Un negociador siempre tiene que creer en sí mismo y en sus propias capacidades. Es muy observador y tiene perspicacia psicológica, tiene capacidad intuitiva, puede predecir, ¿cierto?, en alguna medida en función del comportamiento de la contraparte o de los argumentos establecidos por la contraparte, cuál va a ser el devenir de la conversación y el devenir de la negociación, y en esa previsión anticipar algunas reacciones y prepararse para tomar esto como un elemento a su favor. Un buen negociador es sociable, es respetuoso, es honesto, es profesional, detesta la improvisación, va siempre preparado, tiene los argumentos preparados, tiene todos los elementos que van a apoyar el proceso en el cual se está enfrascando o el cual está iniciando. Cuenta con todos los recursos, con todos los conocimientos, ¿cierto? Y con todos los elementos de apoyo que esto puede requerir. Es meticuloso, firme y sólido. Es resolutivo y acepta el riesgo y es paciente y creativo. El tema de ser creativo no es menor en la tarea de un negociador, porque muchas veces él puede tener un esquema preestablecido para afrontar una negociación y encontrarse con una situación en la cual deba sortear algún elemento espontáneo, algo que no estaba previsto, o derechamente una idea que no conformaba parte de las ideas que iban a ser previamente discutidas, y él tiene que ser capaz de improvisar en esa situación. Tiene que ser capaz de generar soluciones de manera creativa. No nos olvidemos que uno de los principales componentes de el concepto moderno de la inteligencia es la capacidad general de resolución de problemas. Yo en esto siempre hago mucho hincapié, porque mientras más capacidad y más creatividad se tenga para resolver un problema en particular, en general vamos a ser más inteligentes en función de que vamos a tener mayor capacidad de resolver una mayor cantidad de situaciones de entre las muchas que se nos pueden presentar. ¿Cuáles son los estilos de negociación? Cada negociación es diferente y exige una aproximación específica. No se puede tratar de utilizar siempre el mismo esquema de negociación, pues no hay dos contrapartes iguales y cada una de ellas exige un trato determinado. Sin embargo, existen dos estilos básicos de negociación: la negociación inmediata y la negociación progresiva. La negociación inmediata va a buscar llegar con rapidez a un acuerdo, sin preocuparse en tratar de establecer una relación personal con la otra parte. Se busca maximizar su beneficio a costa del otro. Es decir, está centrada en el objetivo, ¿cierto? No le va a preocupar establecer una relación cuidada y previa con la contraparte, no va a buscar establecer lazos de sociabilidad, sino que sencillamente se va a fundamentar en intentar conseguir los objetivos que están planteados al inicio de la negociación sin considerar ninguna otra variable interviniente. La negociación progresiva busca en cambio una aproximación gradual, y en ella juega un papel muy importante la relación personal con el interlocutor. Vamos a intentar establecer lazos personales con el interlocutor. Vamos a intentar establecer lazos de confianza, lazos de credibilidad, en función de un cierto grado de conocimiento previo y de una aproximación sucesiva. Se intenta crear una atmósfera de confianza antes de entrar propiamente en la negociación. A algunas personas les gusta ir directamente al grano, mientras que otras prefieren establecer un vínculo personal antes de entrar a discutir posiciones. La negociación inmediata no es tan, en la negociación inmediata como criterio para determinar el estilo de negociación, no es tan importante establecer una relación personal con el interlocutor, sino que, por ejemplo, decidir en una estrategia de negociación de compra, por ejemplo, en una instancia comercial, decidir sobre una compra ocasional o aislada. Un ejemplo de negociación progresiva, en donde es muy importante establecer una negociación duradera, sería, por ejemplo, decidir sobre un proveedor con el que se tendrá una relación permanente. Entonces nos vamos a reunir con uno o con varios proveedores y eventualmente vamos a dejar que se influya en nuestra decisión de compra en función de aquellos con los cuales sentimos que podemos establecer una relación más cómoda y una relación más de confianza y que va a permanecer por más tiempo, va a ser más perdurable.
¿Qué tipos tenemos de negociaciones? Tenemos las negociaciones enfocadas en los resultados, en las cuales lo único que interesa es alcanzar el objetivo a toda costa. El negociador enfocado en los resultados, como estrategia de negociación, va a poner énfasis en la intimidación, la presión. No le va a importar nunca el generar un clima de tensión y probablemente va a estar preparado para afrontar ese clima de tensión. Va a ser una persona que se maneja bien en situaciones de alta tensión y logra sacar ventaja de la estrategia de negociación en la cual la tensión se percibe como elevada. Él tiene una elevada autoconfianza, se cree en posesión de la verdad, considera a la otra parte como un contrincante al que hay que vencer con objeto de conseguir el máximo beneficio posible. Está absolutamente centrado en la tarea y no le importa que la contraparte no obtenga beneficio alguno como resultado de la negociación. Usa el poder y diversas estrategias de dominio. En cambio, las negociaciones enfocadas en las personas tienen que ver con estar preocupado especialmente en mantener una buena relación personal. Se evita a toda costa el enfrentamiento, no hay una actitud de dominio, no hay una actitud de intimidación, no hay una voluntad permanente de elevar la tensión de la reunión para sacar ventaja a esa situación de tensión. Se prefiere ceder antes que molestar a la otra parte. Se juega limpio y se busca colaboración, pero como desventaja puede presentar un cierto grado de ingenuidad porque nos podemos ver expuestos a un cierto grado de manipulación por la contraparte y que la confianza que nosotros percibimos en la contraparte sea parte de una actuación, de una puesta en escena por la contraparte y que ellos terminen sacando mejores resultados del proceso de negociación del que podríamos haber obtenido si hubiésemos tenido una actitud un poco más distante, un poco más desconfiada, un poco menos centrada en las personas y un poco más enfocada a la tarea. Por lo tanto, de todas formas, no es que un tipo de negociación sea mejor que el otro, sino que nosotros debemos intentar buscar el equilibrio adecuado para determinar de qué forma, ¿cierto?, nos manejamos entre establecer un cierto grado de presión en el proceso de negociación y manifestar y entregar un alto grado de confianza hacia las personas con las cuales la estamos desarrollando para tener una suerte de parámetro equilibrado entre estar enfocado en la tarea y estar enfocado en las personas. Con esto vamos a cerrar este primer video sobre la negociación de CMS Capacita y los dejo invitados a ver el siguiente video y a revisar los conceptos vertidos en el material anexo a este video.